Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión no voy a explicar un tema de química, voy a hablar de la vacuna CanSino. En días pasados el gobierno federal anunció que iba a vacunar a todos los docentes y administrativos, tanto de escuela pública como privada, con la vacuna CanSino, por ser de una sola dosis y con la intención de volver a las clases presenciales antes de que finalice este ciclo escolar. Como soy docente, el tema me interesó, me van a vacunar con la vacuna CanSino, entonces tengo que saber de qué se trata. Entré a la revista de Lancet para estudiar las fases de la vacuna, la fase 1, la fase 2, porque la fase 3 no la encontré, no está publicada me parece todavía, y quiero compartir lo que leí en la revista, el análisis, para poder contestarme las preguntas de que cómo funciona la vacuna, ¿sí? ¿Qué efectividad tiene contra el virus, el SARS-CoV-2? Y lo más importante, ¿qué síntomas adversos tiene? Estas fueron mis conclusiones. Comenzamos. ¿Cómo funciona la vacuna? La vacuna funciona gracias a un grupo de virus que se llaman adenovirus, que son causantes de enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales y conjuntivitis, por mencionar algunas enfermedades. Esos adenovirus ya se conocen, ya están más que estudiados, se conoce su estructura genética. Entonces, ¿cómo funciona? A esos virus, a los adenovirus, se les quita la parte de su información genética del ADN que causa este tipo de enfermedades y se incrusta, ¿sí?, la proteína S, ¿sí?, o la proteína Spike, con la que el virus se une a las células de la persona que va a enfermar. Entonces se coloca la proteína en la información genética del adenovirus y entonces ahora sí, este virus atenuado, que ya no va a poder causar este tipo de enfermedades, pero sí me va a ayudar a tener una respuesta inmunológica en mi organismo, ¿sí? Al detectar un virus ya conocido con una proteína diferente, entonces mi sistema inmunológico va a comenzar a formar anticuerpos contra la proteína del SARS-CoV-2 o del virus que causa la enfermedad COVID-19. Es así como se crea la vacuna, ¿sí? Se quita el material genético causante de las enfermedades, se coloca la proteína S, la proteína Spike, ¿sí?, del coronavirus y se inyecta en una vacuna, se inocula vía intramuscular en una persona y el sistema inmunológico sano de una persona va a formar anticuerpos. ¿Anticuerpos para qué? Para que cuando llegue el virus del SARS-CoV-2, mi organismo ya esté preparado para recibirlo, esté preparado con anticuerpos y otro tipo de glóbulos blancos que se llaman células T, que también van a atacar al virus. De modo que si ese virus llega a mí, posiblemente no me dé la enfermedad o me dé más leve. Eso es lo que se pretende con la vacuna y es como funciona. No se inyecta el virus del SARS-CoV-2 ni les va a dar la enfermedad, porque lo que se está inyectando es el material genético, es la información del virus para que mi organismo forme células contra ese virus y esté preparado para cuando éste llegue. ¿Qué síntomas adversos tiene la vacuna? Para poder saber, tuve que leer el estudio de la fase 1 y la fase 2 en la revista de Lancet. Les voy a dejar la bibliografía de donde saqué esta información. Entonces, la fase 1, ¿sí?, en la fase 1 le hicieron o le vacunaron a 108 personas. Agarraron a 108 personas, 51% hombres, 49% mujeres, algo así, y los analizaron primero. Les hicieron la prueba de anticuerpos, tenía que ser negativa, el hisopado de PCR también negativa, les hicieron la tomografía negativa, que no haya lesiones en los pulmones por COVID y aislamiento.
Esas fueron las condiciones para los pacientes. Estos estudios negativos, o sea, nada de COVID, ningún tipo de relación con COVID. Sí, los aislaron y posteriormente a 36 personas les pusieron una vacuna con una dosis baja. ¿Sí? A 36 personas les pusieron una vacuna con dosis media y a 36 personas con una dosis alta. Una vez inoculado a los pacientes, se procedió a hacer los análisis de los síntomas que presentaban las personas vacunadas. En el grado de toxicidad, a partir del 14º día y del 28 y hasta los 6 meses, se les hicieron estudios de sangre, ¿sí? Se les hicieron un hemograma o biometría hemática para checar los glóbulos blancos, cómo variaban, son nuestras células de defensa, ¿sí? También se checó el funcionamiento del riñón con una química sanguínea, se les hicieron pruebas de funcionamiento hepático para checar la toxicidad en riñones y para checar toxicidad en hígado, pruebas de funcionamiento hepático. ¿Sí? Eso se les fue checando periódicamente a partir del 14º día. Es obvio que antes lo habían checado para tomar como referencia, ¿sí? Entonces las pruebas durante los primeros meses salieron normales, no había toxicidad. Los síntomas que refirieron los pacientes fueron de leves a moderados y se presentaron con dolor en el brazo, hinchazón en el lugar de la punción, dolor de cabeza, ¿sí? Fiebre, y la fiebre fue un poco delicada, arriba de los 38.5 grados centígrados, dolores musculares fuertes, ¿sí? Entonces, al analizar los síntomas y ver las tarjetas de las personas con la dosis, entonces los investigadores se dieron cuenta que los pacientes con la dosis alta eran los que presentaban la mayoría de estos síntomas, fiebres. A las 72 horas todos estos síntomas desaparecían, entonces pasan a la fase 2 y quitan la dosis alta y solamente pasan a la fase 2 con la dosis baja y la dosis media. El estudio de la fase 2 fue el mismo protocolo, pero ahora se tomaron 508 personas y se hizo los mismos estudios de COVID negativos, de anticuerpos, PCR, tomografías, etc. Se hicieron pruebas del riñón, pruebas del hígado y pruebas de células de defensa para ver cómo estaban los pacientes. Ahora las dosis que se utilizaron la dosis baja, la dosis media y ahora un placebo. Alrededor de 100 personas fueron inoculadas con la dosis baja, a la dosis media la usaron en más personas y alrededor de 100 personas utilizaron el placebo. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Los mismos, se hicieron estudios de toxicidad, funcionamiento renal, funcionamiento hepático, células de defensa, ¿cómo estaban? Todo estaba bien, dentro del rango de 14, 28 y hasta los 6 meses se siguieron estudiando los pacientes, dice el artículo. Entonces la toxicidad no se hacía presente. Los síntomas fueron los mismos: dolor de cabeza, dolor de brazo, hinchazón en el sitio de la punción, dolores musculares, pero ahora fueron más leves. Y lo mismo, los pacientes con dosis media eran los que presentaban la mayor cantidad de síntomas. Y un dato curioso, el 95% de los pacientes inoculados con dosis baja y dosis media tenían anticuerpos y no variaba la cantidad de anticuerpos referente a la dosis baja y a la dosis media. O sea, eran muy parecidas la cantidad de anticuerpos que formaban las personas con la dosis baja y la dosis media. Entonces pasan a la fase 3. La fase 3 no está publicada, no la encontré. Se hizo en agosto del año pasado y ya se hizo con 40,000 personas. México participó en la fase 3 de la vacuna CanSino. Entonces, la conclusión de la fase 1, la fase 2 es que los síntomas adversos pues son síntomas leves, de leves a moderados. Dice el estudio que a las 72 horas desaparecen totalmente. Otra de las conclusiones a las que llegan los estudios, por la información que se ha filtrado en los medios, de la misma empresa, pero sin publicar nada,
es que esta vacuna tiene una especificidad del 65%. Ya si usted tiene enfermedades crónicas, consulte a su médico, tiene alergias severas, consulte a su médico para ver que su médico le diga qué hacer. Hasta aquí llegamos con este video. Si tienes alguna duda, la puedes dejar en los comentarios, con gusto la atenderé. Si te gustó el video, dale un like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito. Nos vemos en una próxima ocasión.